Pocos saben que el 27 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, fue creado para el combate al narcotráfico y a los grupos guerrilleros. Y parece ser que a partir de que el coronel de infantería, Juan Antonio Aranda Flores, se convierte en el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala, el 5 de octubre del 2011 aparece un fenómeno conocido en toda Latinoamérica: el uso de escuadrones de la muerte, que son unidades especiales del ejército dedicadas al exterminio de delincuentes y de grupos subversivos. Hay 3 tipos de operativos que vale la pena destacar en un ejército. En los operativos oficiales, el grupo de élite del ejército o de la marina actúan con su uniforme de campaña, tipo camuflaje. Estos operativos suelen ser videograbados y casi siempre los acompaña 1 o 2 agentes estadounidenses que monitorean la operación o proporcionan información sobre ubicación de objetos. Y, si son exitosos, deben concluir con la presentación de los detenidos, vivos o muertos. Pero entonces, ¿qué son los escuadrones de la muerte? Son los operativos negros o ciegos. Son claramente de eliminación de personas. Son estrategias de exterminio paramilitar. Algunos de estos grupos están orientados a perseguir, combatir y eliminar a cabecillas del narcotráfico, de la guerrilla o del terrorismo, mediante operaciones encubiertas y sin la participación oficialmente reconocida de alguna de las fuerzas del Estado. Cuando realizan alguna operación, tienen estrictamente prohibido identificarse como militares o dar explicaciones a alguien. Simplemente, por algún conducto oficial, alguno de sus jefes avisa a los comandantes policiales o militares de la región que son un grupo de fuerzas especiales y que se mantengan en alerta, por si se requiere su apoyo. Solo avisan, no piden permiso. Los militares que participan en este tipo de operaciones reciben por su trabajo un sueldo de nómina de casi 30,000 pesos mensuales, un bono de riesgo en cada acción que va de 10,000 a 20,000 pesos adicionales, y una gratificación no cuantificable, conocida internamente como botín de guerra, es decir, dinero en efectivo, joyas o armas decomisadas, y que nunca son reportadas. Sin embargo, hay otros escuadrones de la muerte paralelos, formados por la delincuencia organizada, así como por militares, que son unidades especiales de las Fuerzas Armadas dedicadas al exterminio. Sus operativos no son oficiales. En ellos participan militares, miembros de la delincuencia organizada, y todos vestidos totalmente de negro, con botas y pasamontañas del mismo color, sin más identificación que un símbolo fosforescente pegado en el hombro izquierdo, que puede ser una uña de tigre, un arma o la cara de algún animal. Ningún militar, ningún delincuente sabe el distintivo hasta el momento de salir al llamado combate, para que todos lo tengan fresco en la memoria, no existan filtraciones de información y no se confundan en caso de encontrarse con enemigos vestidos de manera similar. Esto lleva a que un escuadrón de la muerte paralelo fue el que masacró a 6 personas y desapareció a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En él participaron militares, miembros de la Policía Municipal de Iguala y un cartel del narcotráfico. El cartel de los Guerreros Unidos surge en diciembre del 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, alias el jefe de jefes. Los Guerreros Unidos tienen como centro de operaciones al principio
el estado de Guerrero y Michoacán, en la zona de Tierra Caliente. También actúan en el estado de Morelos. Su fundador y líder principal, Mario Casarrubias Delgado, alias el Sapo Guapo, vivió en Chicago, Estados Unidos, lo que le facilitó establecer rutas para el trasiego de cocaína a la Unión Americana. Pero fue capturado en la ciudad de Toluca el 30 de abril del 2014. Y como en los carteles del narcotráfico no existe el vacío de poder, su hermano, Sidronio Casarrubias Delgado, alias el Chino, tomó su lugar como capo del cartel. Pero tiempo después, cuando es arrestado, sus hermanos Adán Casarrubias Delgado, alias el Jitomate, y Ángel Casarrubias Delgado, alias el Mochomo, siguen dirigiendo el cartel. Los Peques, o los Tilos, son uno de los brazos armados de la banda delincuencial, integrada por Víctor Hugo Benítez Palacios, alias el Tilo, y sus hermanos Osiel Benítez Palacios, alias el Oso, Mateo Benítez Palacios, alias el Gordo, Salvador Benítez Palacios, alias Chava, y Reinaldo Benítez Palacios, alias Rey. Es decir, el cartel de los Guerreros Unidos sigue operando. Y aunque su actividad principal es el narcotráfico, utiliza el secuestro como una de sus principales fuentes de recursos. Su base está en Iguala Guerrero, ya que es un punto estratégico para el trasiego de la droga, pues es paso obligado hacia la Tierra Caliente, Acapulco, Taxco, Cuernavaca e inclusive hacia el Estado de México. Pero algo extraño sucede en el 2012. De repente, los Guerreros Unidos difunden a través de narcomantas y mensajes electrónicos que su principal objetivo era ayudar al ejército mexicano en el combate al cartel de la familia michoacana, uno de los grupos que disputaban el control de la producción y tráfico de drogas en Michoacán e incursionaba ya en Guerrero. La base de operaciones de Guerreros Unidos siempre ha sido el municipio de Iguala Guerrero, donde se encuentra asentado el 27 Batallón de Infantería del Ejército. Y casualmente, pocos meses antes de que los Guerreros Unidos se pronunciaran por ayudar al ejército mexicano, el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, el general Roberto de la Vega Díaz, dio posesión de la comandancia del 27 Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Iguala al coronel de Infantería Juan Antonio Aranda Flores, en sustitución del también coronel Alfredo Aponte Carranza, en el caso de las 6 personas asesinadas y en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, atacados en el municipio de Iguala Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la causa penal 172, diagonal 2014, diagonal 1, del Juzgado Primero Penal, que ya dictó auto de formal prisión a 22 policías del municipio de Iguala por el delito de homicidio calificado en agravio de 6 personas asesinadas, aparecen varios elementos con la huella de agua de un escuadrón de la muerte paralelo. Por ejemplo, uno de los testigos declaró que en los primeros minutos del día 27 de septiembre del 2014, al circular en la citada vía federal, en compañía del hijo de su patrón, a la altura del crucero de Santa Teresa, vio un taxi blanco a media carretera, por lo que tuvo que esquivarlo. Más adelante observó a un grupo de 10 personas armadas, todos vestidos con ropas oscuras y pasamontañas, quienes les dispararon, por lo que se resguardaron en el cerro. Esta declaración se refuerza con las declaraciones de los jóvenes sobrevivientes que atestiguaron sobre la agresión de la policía municipal y de un grupo de sicarios vestidos de negro, y del papel de los integrantes del 27 Batallón de Infantería esa noche en Iguala. Además, el cartel Guerreros Unidos, después de la masacre y la desaparición de los estudiantes, cuelga narcomantas para amenazar al gobierno federal y estatal y a todos los que los apoyaban, y les exigen que liberen a los 22 policías que están detenidos, con la frase: les damos 24 horas para que los suelten, si no, aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno. Ya empezó la guerra. Atentamente, Guerreros Unidos. La cosa más extraña de este planeta es que un cartel del narcotráfico defienda a policías municipales de Iguala Guerrero. También el ejército se había mantenido omiso adentro de la región militar. Durante las 3
horas que duró la cacería de normalistas. No acudió, a pesar de que las instalaciones castrenses están a menos de 300 metros de donde ocurrieron los 2 episodios con balaceras. En todas las averiguaciones previas y en las causas penales se mencionan insistentemente al capitán Vicente Barbosa del 27 Batallón de Infantería en Iguala, al teniente Miguel Crespo del 27 Batallón de Infantería en Iguala, al comandante César Nava González y al militar que ya cuelga narcomantas, el cabo Gil, entre otros elementos militares, lo que lleva a una temeraria pero muy plausible conclusión. Los normalistas fueron atacados y desaparecidos por un escuadrón de la muerte paralelo. El 26 y el 27 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales y por el cartel de paramilitares autodenominado los Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala Guerrero, el primer reporte del ataque, en donde asesinaron a 6 personas y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas, se dio 2 horas después de que inició el operativo, según consta en la averiguación previa HIDSC 02993-2014. Fue hasta las 11 de la noche del 26 de septiembre del 2014 que el médico de guardia del Hospital General de Iguala dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del ingreso de 2 personas heridas por arma de fuego, por lo que el Ministerio Público ordenó el traslado del personal ministerial al Hospital General de Iguala. En las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad del C4 correspondientes a la avenida Periférico Benito Juárez, a la altura del cruce con la carretera federal Iguala-Tasco, se aprecian imágenes de vehículos, al parecer patrullas, dentro de las que destacan una a las 23:21 horas, en la que se advierte una unidad oficial que circula sobre la citada vialidad, en cuya batea lleva a civiles, obviamente a los estudiantes de Ayotzinapa. Pero estas videograbaciones no obran como pruebas en la averiguación previa. Ese fue el último reporte de ese fatídico día. A las 0:05 del 27 de septiembre, personal del Centro de Control, Comando y Cómputo, C4, informó que sobre la carretera México-Acapulco, tramo Iguala-Mezcala, bajo el puente y frente al edificio del Palacio de Justicia, se encontraba un autobús abandonado de la línea Estrella de Oro que presentaba daños. El camión tenía los cristales rotos y las llantas ponchadas. En el exterior había amontonadas prendas de vestir, 8 playeras, un suéter y un pañuelo, una de las playeras con manchas de sangre. A las 0:45 del 27 de septiembre, el personal del C4 reportó al Ministerio Público que a la altura del cruce de Santa Teresa se encontraron 2 personas sin vida, una mujer y un hombre, asesinados por proyectil de arma de fuego. Y es hasta las 2 de la mañana con 40 minutos del 27 de septiembre que personal del 27 Batallón de Infantería en Iguala notificó a la gente del Ministerio Público que entre el Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez se encontraban los cuerpos sin vida de 2 hombres, quienes presentaban múltiples impactos de arma de fuego. Se trataba de los estudiantes. A la misma hora, a las 2:40, un agente del Ministerio Público recibió una llamada telefónica por parte del personal del Hospital General Jorge Soberón Acevedo, en la que lo ponía al tanto de que había 11 lesionados, todos ellos del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. El día de los hechos fueron a Iguala a jugar contra el equipo Las Iguanas. Cuando regresaban a Chilpancingo fueron confundidos y fueron agredidos por hombres vestidos de negro. El chofer perdió el control del autobús y se impactó del lado derecho con una luz de tierra, por lo que la puerta no logró abrir. Así que todos los niños se tiraron al piso. Los niños gritaron a sus agresores que eran jugadores de fútbol. Los delincuentes respondieron que a ellos no les importaba y continuaron el ataque. Los jugadores observaron que uno de sus compañeros perdió la vida y que otro más estaba lesionado. Salieron del autobús y se internaron en el cerro hasta que pasó una ambulancia y se llevó al lesionado, quien falleció posteriormente en el citado hospital. Cuando el Ministerio Público, en compañía de los peritos y elementos de la policía ministerial, arribó al kilómetro 135 más 450 de la carretera federal 95, México-Acapulco, tramo Iguala-Mezcala, halló un vehículo de la marca Nissan con impactos de proyectil de arma de fuego y en su interior el cadáver de una mujer. Además, a una distancia aproximada de 2 metros,
se encontró el cuerpo sin vida de uno de los estudiantes. Resulta obvio que por tirar a matar al estudiante, las balas se impactaron en el Nissan y le quitaron la vida a una mujer que hasta el momento se presume maestra de la CETEC, pero quien permanece como desconocida. En las inmediaciones se localizó el autobús, el cual presentaba impactos de armas de fuego, localizando en su interior el cadáver de un niño, de un jugador de fútbol y el chofer del autobús, por lo que se ordenó el traslado de los cuerpos al servicio médico forense, al CEMEF. En la averiguación previa DGCAP 207-2014 por el delito de delincuencia organizada, se consignó a varias personas, entre las que destacó Luis Alberto González Gaspar, alias El Tongo. Luis Alberto declaró que en febrero de este año ingresó a Guerreros Unidos. Su función era ser halcón. También se logró la detención de Honorio Antunes Osorio, alias El Patachín, quien fungía como policía de Iguala. Martín Alejandro Macedo Barrera está entre los detenidos. Él era vendedor de narcóticos. Y Marco Antonio Ríos Weber, un sicario de los Guerreros Unidos. Los cuatro actuaron junto con el Escuadrón de la Muerte Paralelo para exterminar a los alumnos de Ayotzinapa. Un profesor de la CETEC salvó la vida de Andrés, que estuvo a punto de morir por asfixia. Él guió a Andrés, que se desangraba, y a otros estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre para escapar de la muerte. Intentaron parar 3 taxis, pero ninguno quiso apoyarlos. El grupo caminó al Hospital Cristina, una clínica privada de 2 pisos, pero le cerraron las puertas. Los estudiantes intentaban frenar el sangrado de Andrés, que había recibido un disparo en la cara. Le pusieron una playera como torniquete, pero a la clínica llegó el médico Ricardo Herrera, quien no quiso atender al herido por ser estudiante de Ayotzinapa. Él, el médico Ricardo Herrera, llamó a la policía municipal para que detuviera a los jóvenes. Un médico mexicano llamó a la autoridad que persiguió a los estudiantes hasta matar a 6, herir a 25 y desaparecer a 43. El médico Ricardo Herrera hizo que una veintena de soldados llegaran hasta la clínica Cristina. ¡Se acerca el ejército!, gritó alguno de los estudiantes. Todos se escondieron. Entre varios subieron a Andrés al 2º piso. Le limpiaron la sangre de la boca. Los militares llegaron al hospital y, apuntando con sus armas, sacaron a los 26 de sus escondites. Los regañaron por dedicarse a la delincuencia y amagaron con llevarlos detenidos. Se metieron a un hospital privado, decía el comandante. Es un delito. Vamos a llamar a los municipales para que se los lleve, advirtió el que iba al mando de los soldados. Si llaman a los municipales nos van a entregar para asesinar porque ellos son los que balacearon a todos, respondió el profesor. Enseguida le pidieron que se identificara y cuando dijo que era profesor, le reclamaron. ¿Y eso es lo que le enseña a todos estos muchachos? A ser revoltosos. Él les respondió que enseña en Iguala, pero acudió a ayudarlos. Los militares salieron un momento a hablar entre ellos. Al regresar, les tomaron foto a uno por uno, les pidieron sus nombres y se fueron. Antes les prometieron que pronto pasaría una ambulancia por el herido, pero esta nunca llegó. ¿De qué viven los ejércitos? De la guerra. Por eso, los militares buscan mantener de la forma que sea la lógica de guerra contra el narcotráfico del pasado gobierno para mantener sus privilegios. Con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y la masacre de 6, es lógico que aumente la tensión social y la presión política, el marco perfecto para que el ejército pueda demandar de nuevo mayor poder y dinero a la casta de tecnócratas que gobierna y saquea